A la luz de la lámpara. Hola queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de A la luz de la lámpara, que en este caso, como seguimos recorriendo los viajes misioneros del apóstol Pablo, en este caso el segundo viaje, ya estamos muy cerca ya de terminar, nos faltan muchas ciudades, pero hoy vamos a compartir 3 ciudades que son las de Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Vamos a tratar brevemente estas 3 ciudades y luego vamos a ver qué ocurrió en el paso que tuvo el apóstol Pablo con sus amigos en la ciudad de Tesalónica. Así que vamos a ir directamente al versículo 1 de Hechos, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces vamos a tratar primero las 3 ciudades y luego vamos a seguir con la lectura. Entonces Anfípolis, que su nombre significa alrededor de la ciudad, porque estaba rodeado por 3 de sus lados, fue fundada hacia el siglo VI a.C. por los tracios. Luego fue conquistada por los persas de Darío I en el 492 a.C. y más tarde, cuando Jerjes invadió Grecia en el 480 a.C., asesinó a 9 jóvenes y a 9 doncellas al enterarse que el nombre original de Anfípolis era Enea Jodoi, que en griego significa 9 caminos. No sé qué quiso representar Jerjes cuando hizo este sacrificio, pero bueno, él lo habrá interpretado de alguna manera, ¿no? Como para aterrorizar a los habitantes o a aquellos que escucharan de su fama, puede ser también. Y bien, en el año 422 a.C. tuvo la famosa batalla de Anfípolis, una batalla entre atenienses y espartanos, que pareciera que nunca se podían poner de acuerdo entre ellos. Y creo que esta fue en realidad el fracaso de la sociedad, o sea, esta fue una de las causas del fracaso de la sociedad griega. Estos hablaban siempre de la libertad, de la república, de un gobierno justo, pero esos ideales nunca se podían cumplir, eran demasiado belicosos, especialmente los espartanos, ¿no? Imagínense de cuán belicosos eran los espartanos que cuando Filipo II, el padre de Alejandro Magno, les envió una carta diciéndoles que se rindieran ante el imperio macedonio, ellos le enviaron simplemente la respuesta fue no. La carta decía no. Y así quedó todo. No, los macedonios no los atacaron. Así eran tremendos estos espartanos. Y los romanos la controlaron después, estamos hablando de Anfípolis, ¿sí? Los romanos controlaron la ciudad después de la batalla de Filipos, que nombré en el programa anterior, y fue la capital del distrito durante algún tiempo, hasta que fue cambiada por Tesalónica, de la que hablaremos en un momento. Anfípolis actualmente es un pequeño poblado de apenas 1000 habitantes. Luego tenemos a Apolonia. Esta ciudad griega estaba a medio camino entre Anfípolis y Tesalónica, a 44 kilómetros de Anfípolis y a 56 de Tesalónica. Es tal vez por eso que es nombrada. Estas distancias eran las que normalmente se tardaba en un día de viaje, así que probablemente al nombrarlas quiere decir que tuvieron que parar a pasar la noche allí. Al igual que Filipos, Anfípolis y Tesalónica se ubicaban en la importante Vía Egnatia. Pero a pesar de estar cerca de esas importantes ciudades, nunca destacó en la historia, salvo por los autores clásicos que la nombran en sus narrativas. El nombre de la ciudad estaba dedicado al dios Apolo. Y luego tenemos la ciudad que nos interesa hoy, que es Tesalónica. Y que también es llamada Salónica,
cualquiera de los dos nombres está bien, es correcto. Esta es la ciudad más joven, fundada por Casandro alrededor del 315 a.C., en honor a su esposa y media hermana de Alejandro Magno. Se ubicaba en la costa y fue una importante ciudad portuaria, lo que me hace pensar en por qué Pablo se bajó primero en Neápolis para ir a Filipos, en lugar de ir directamente a Tesalónica, donde sí predicó el Evangelio allí. O sea, Pablo se podía haber bajado de Troas, podía haber ido directamente a Tesalónica, pero decidió bajarse allí en Neápolis para ir luego a Filipos. Entonces, eh, misterios de la vida, ¿no? Y los lugares turísticos importantes, históricamente hablando, de Tesalónica son el Arco de Galerio y la Rotonda de Galerio, ambos mandados a construir por el emperador romano de dicho nombre. Ambos están muy cerca entre sí y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. La ciudad pasó por las manos del Imperio Romano hasta que el Imperio Bizantino se hizo de ella y en 1430 el Imperio Otomano la ocupó y luego en 1492, cuando los judíos sefardíes fueron expulsados de España, estos habitaron Tesalónica y trajeron mucha riqueza y prosperidad a la ciudad. Los judíos les enseñaron a los otomanos la fabricación de maquinaria pesada como los arcabuces y también trajeron imprentas, entre otras cosas que hicieron maravillarse al propio Solimán, quien no podía creer que los reyes españoles hubiesen echado a tan inteligentes personas, porque les fue muy beneficioso que estos, los judíos sefardíes, se les unieran, les permitieran vivir, tener sus libertades, libertad de culto. Los otomanos eran eh, bastante buenos en ese sentido, de que les permitían tener el culto libre para que pudiesen rendir culto al Dios que ellos quisieran, o sea, me refiero a su población, pero no así los católicos que detestaban a los judíos, que fue en el mismo año que se descubrió América, ¿no? Pero por eso también es algo que no se escucha mucho de esa expulsión de parte de los reyes católicos de los judíos de España, porque fue en el mismo año que Colón descubrió América. Entonces hay como un vacío ahí, como una sombra sobre ese hecho. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes asesinaron a unos 50.000 judíos y destruyeron la ciudad casi por completo. El versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, verdaderamente Pablo quería que las personas se convirtieran a Cristo en esa ciudad, porque durante 3 sábados de seguido discutió con ellos. O sea, veía que había personas a las que podían convertirse. Pero como dice allí, él no fue con las manos vacías o solamente con su intelecto a tratar de convencerlos, sino que con las escrituras y demostrando a través de ellas los pasajes donde da testimonio del Mesías. Y Pablo no fue a decirles con sus propias palabras o a enseñarles algo totalmente nuevo, sino que a través de las escrituras que ellos mismos conocían, o al menos tenían algún conocimiento si hablamos de los gentiles. Le estás hablando de el Mesías tan ansiado. Y nos sigue diciendo el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, llegar a las personas en el día de hoy y predicarles el Evangelio de Jesucristo no es tarea sencilla. La mayoría de las personas están
cansadas de la religión, sea de la religión cual sea, ¿no? A mi entender, como Dios había preparado ya los campos para ser sembrados en Europa, como habíamos visto anteriormente, le fue más sencillo llegar a esas personas. Obviamente no estoy menospreciando lo que Pablo sabía o lo que Pablo podía ofrecerles, pero vemos que muchas veces se critica a las personas, a los cristianos, por no convertir a más personas, sino que los mismos cristianos caen fuera de la religión, pero por lo que yo, a mi entender, es porque es muy difícil convertir a las personas hoy. Las personas no quieren saber nada de la religión. eh, También es porque los cristianos son muy mal vistos porque hay iglesias cristianas que están tergiversando no solamente las escrituras, sino el ministerio. Solamente lucran con el evangelio, aprovechándose de las personas que sí quieren convertirse o que sí quieren conocer la palabra de Dios y caen erróneamente, pobres de ellas, en iglesias que no están predicando la verdad. Entonces es probable que el público que acudía a escuchar a Pablo era bastante numeroso, como dice, que había griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Y había entre ellos judíos, griegos, mujeres y demás. Sabemos que entre los griegos había tantos filósofos que eran ateos y también los había muy abocados al paganismo. Pero gracias a Dios muchos de ellos se convirtieron de su error. Y Pablo resaltó en su epístola a los tesalonicenses acerca de aquellos que se convirtieron de su error y de cómo ellos le eran muy queridos a estos hermanos recién convertidos. Seguimos leyendo el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. La oposición a la que se enfrentaba Pablo era en cada pueblo, en cada ciudad a la que visitaba, era algo a lo que Pablo estaba preparado. Los judíos, quienes no toleraban una doctrina que estuviera basada en su escritura, en sus escrituras, porque ellos vivían en comunión con gentiles y paganos en una nación abocada a la idolatría. Sin embargo, no toleraban que se les hablara que el Mesías ya había venido y ellos no lo reconocieron, sino que lo mataron todavía. Esto estaba más allá de sus capacidades, pero al mismo tiempo pienso yo que era una prueba de parte de Dios. O sea, ellos no podían ver que les estaban hablando, le estaban ocupando sus propias palabras, sus propias escrituras para enseñarle acerca del Mesías que ellos también estaban esperando. O sea, los judíos estaban esperando al Mesías también, pero ellos no lo supieron ver. Entonces no podían, no estaban contentos con eso. No. Ellos creían, no, están tergiversando nuestras palabras, nuestras escrituras, están tergiversando esto. Entonces, cada lugar al que Pablo y los suyos llegaban y eran perseguidos era una prueba que soportar y ver hasta qué punto ellos también podían con la carga de llevar a cabo la obra de Dios. Y esto no solo fue para Pablo, sino que nos dejó la enseñanza para nosotros hoy. Nos dejó acá, entre estas dos tapas, esas enseñanzas de que seguir a Cristo no es sencillo, que el predicar el Evangelio puerta a puerta, casa a casa, ciudad por ciudad, requiere de compromiso y saber que podrá ser atacado, como en el caso de Pablo, o ignorado, como es el caso del cristianismo actual, que somos en muchos casos totalmente ignorados. Entonces, los hombres malos y ociosos son personas sin escrúpulos que por cualquier moneda o por cualquier bolsa de comida pueden hacer cualquier cosa a quien sea. Me hace acordar a las organizaciones sociales que van autoconvocados, pero se ven los colectivos, las remeras, los carteles, responden a un puntero político que los guía. Estas personas no tienen un verdadero apego o ciertos ideales o no tienen convicciones, solamente los mueve el dinero o la comida
el no trabajar, el recibir un plan, cualquier cosa, ¿no? Con tal de no trabajar. Entonces en Argentina hay sobradas muestras de esto. Y vemos que lo que pasa en nuestro país tuvo su origen hace muchos siglos, no es algo, eh, algo nuevo, ¿no? Algo que se está, que está ocurriendo no hace muchos años, sino que hace muchísimos siglos que viene ocurriendo. Entonces, este Jasón fue tal vez un gentil convertido de la ciudad de Tesalónica que le dio refugio a nuestros protagonistas durante esas 3 semanas que ellos estuvieron predicando en Tesalónica. Y Jasón era un nombre griego muy común. Hoy en Estados Unidos Jason es un nombre muy común también, pero en Grecia era un nombre común porque les hacía recordar al famoso caso de Jasón y los argonautas. Aquellos que conozcan algo de los autores clásicos eh, les será conocido esa historia, ¿no? Y bien, vamos a seguir leyendo. El versículo 6 dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces, instigados por los judíos, estos hombres malos buscaron a Pablo y a sus amigos para prenderlos. Sabían que se estaban quedando, que se estaban hospedando en la casa de Jasón, pero no, al no encontrarlos, prendieron a Jasón. Como siempre, sus argumentos son falaces y mentirosos porque ellos decían que trastornaban al mundo entero y que el César ya no era el rey, sino que Jesús, algo totalmente sacado de contexto. Es decir, usaron las mismas artimañas que cuando prendieron a Jesús para llevarlo a juicio. Esta frase que dice, trastornan al mundo entero, me hace acordar a las veces en que los judíos fueron reprimidos por sus revueltas nacionales. Por ejemplo, la revuelta de los macabeos entre los años 167 al 160 antes de Cristo, la primera guerra judeo-romana entre el 66 y el 73, que se terminó con la destrucción del templo de Herodes, ¿no? Y la revuelta de Quitos entre el 115 y el 117, y tal vez la más conocida también, la historia de la rebelión de Bar Kokhba entre los años 132 y 134 después de Cristo. Esas sí que fueron revueltas en contra del Imperio Romano, pero lo que hacían los apóstoles no eran revueltas. Incluso las autoridades judías le traían las autoridades romanas, perdón, le traían sin cuidado lo que hacían hasta ese momento, porque ellos no iban juntando personas para que se rebelaran en contra del imperio, sino que iban predicando en diferentes ciudades, hablando acerca del Cristo, y a los que le molestaba a los romanos era eso, porque estaban hablando cosas que no les gustaba. Entonces ellos, como siempre, tergiversando todo, decían que estaban en contra del César y en contra del Imperio Romano, ¿no? Entonces, para ir terminando ya, vamos a leer los versículos 8 y 9, dicen: y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les lo soltaron. No nos dicen qué consistía la fianza, lo más probable que fuese en metálico, dinero, ¿no? Incluso alguna promesa, como diciendo, bueno, no vamos a predicar más acá y, bueno, nos sueltan, ¿sí? Como dije al principio, Tesalónica era una ciudad que gozaba de ciertas libertades, pertenecía a una provincia senatorial, por lo que no había soldados en ella, y a los habitantes de la ciudad no les convenía que hubiese alborotos porque podían perder esas libertades y a nadie le convenía que hubiera soldados apostados para controlarlos e incluso que los impuestos le fueran más gravosos, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos para hablar acerca de la ciudad de Tesalónica principalmente, por lo que ocurrió aquí, pero también para conocer un poco de las otras demás ciudades, Anfípolis y Apolonia, ¿no?
Bien, entonces esto es lo que teníamos para compartir. Ya falta poquito, ya vamos terminando con con el segundo viaje misionero, ¿no? Entonces, ya falta poco, así que estén atentos a lo que viene. Muchas gracias y hasta la próxima.